Hola, hola, ¿cómo están? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Hola Marisol, ¿cómo estás? Saluditos desde Washington, D.C. ¿Cómo Saludos. estás? Bien, ¿vos? Bueno, chicos, sean bienvenidos a este Crazy Podcast que tenemos, a nuestro Late Night. Ahora nuestro podcast va a tratar acerca de asesinos seriales. Así es que agárrense de sus asientos. Vamos a tratar de llevarles la mejor información y que nos entretengamos un poquito acá. A ver, déjame ver, ¿estamos en vivo? Yeah, No. we are. We are. That's something. Yeah. We are. We have 2 viewers. Oh no. Is that? Oh, sí, eso siempre, eso siempre. Nice. All right. Ok, les saluda como siempre Calero Ramos desde Washington, D.C. y también está acompañándonos Marisol. ¿Cómo has estado? ¿Cómo estuvo tu día? Muy malo. Muy estresante. Computadora todo el día, bla, bla, bla. ¿Y el tuyo? Me imagino. Yo también tuve un día bien pendejo, Pa'l perro. El perro y perro salvadoreño, nada que perro gringo, cabrón. Cuando es perro gringo, pues es pasable la cosa, pero no hubo tales de nada hoy. Nada. Tenemos acá a nuestra invitada especial, Liar. Oh, nice. There you go. Yeah. Cheers. Cheers with water. Ya sabes, es tradición. ¿Tenés algo de tomar por ahí o pensás ir a traer algo antes de comenzar a hablarnos de asesinos seriales, nuestro tema favorito? No tengo, pero estoy bien. Gracias. Bueno. Ok. Bueno, ya tenemos 4 personas que nos están visualizando en nuestro podcast, nuestro Late Night. Y la razón por la cual decidimos comenzar a hacer los Late Nights o podcasts, como cualquiera le puede decir, es porque un día estábamos de jarra jodiendo y se nos ocurrió comenzar a hablar de algo y decidimos pues llevar a un tema variado. Por eso le pusimos a este Late Night o podcast de todo un poco. Así es que, por eso es que estamos acá ya en la joda. Así es que contanos, ¿qué tema tienes ahora? ¿De quién nos vas a hablar tú? ¿Voy a empezar yo? Sí. Ok. Te voy a hablar de un asesino muy... o sea, no es muy común, no es nombrado. Okay. Se llama Joseph Nasso. All right? Oh, y él es el asesino del alfabeto. So basically, mataba niñas based on their name, basado en el nombre. Qué hijo de puta. A ver, échanos la historia. Solo Right. que yo olvidé mi encendedor. Oh, no, you can't leave. Okay. Ok, me voy a quedar así aquí sin hacer nada, no salgo. No, ve por tu encendedor. I'm just kidding. Ok, si no, no sería el podcast, el Crazy Podcast que nosotros hacemos, como ustedes saben, algo bastante informal, donde hay pisteo y fume, o sea, algo fuera de serie un poquito, ¿no? Lo que yo ahorita he dejado de fumar porque me afecta en mis... A mí me afecta porque como ya ves, nos vale 3/4 de nada, las manos vacías. Ya regreso, denme un chance. Hey, bueno. Ya pueden ver que no tenemos mucha experiencia haciendo esto, o sea, pero la vamos a obtener. La vamos a obtener. Right. Experiencia tenemos, el encendedor es el que no habíamos traído. Pero aquí estamos, o sea, ya llegué. Ahora sí. All right, okay. So, ¿comenzamos? Oh, yeah, gracias. Gracias por... De nada. Por tu paciencia. All right.
So, tengo unos modules aquí para leer. ¿Cómo se dice modules en Spanish? ¿El qué? Modules, like reading modules. Ring my oath. Ni puta idea, vos seguí. Que te valga verga, So, dale. a ver. Una llamada anónima alertó a la policía de California de que debajo de un arbusto en medio del desierto se encontraba el cuerpo sin vida. So maybe it was like a girl, a body. So, a ver. Okay. Ajá, de una mujer pelirroja. Cuando las autoridades llegaron hasta la localización exacta, hallaron a Roxanne Rogish, de 18 años. All right. Completamente desnuda, con los pies atados, unas medias alrededor del cuello y con evidentes signos de haber sido violada brutalmente. Mierda. No encontraron pista alguna que les llevase hasta el responsable. Sin embargo, un año más tarde, un crimen similar hizo saltar las alarmas. Era obra del mismo autor. Gosh. Tuvieron que pasar 30 años y 4 asesinatos más para que de un modo casual, gracias a un robo menor, los investigadores atraparan a Joseph Nasso, el asesino del alfabeto, un depredador sexual obsesionado con el nombre de sus víctimas. Y le decían Crazy Joe. Ya desde muy joven, Joseph Nasso mostró una personalidad autoritaria y dominante hacia los demás. Nacido el 7 de enero de 1934 en Rochester, Nueva York, Estados Unidos, poco se sabe de su infancia, salvo que no fue traumática ni violenta, como en otros casos de asesinos en serie. Algunos de sus vecinos le describieron como un bicho raro, solitario, poco hablador, con una mirada extraña que llegaba a intimidar o perturbar. Había algo en sus ojos, explicó un conocido a un periódico de San Francisco. Aquel carácter raro le valió el apodo de Crazy Joe, el loco de Joe. Antes de casarse con su mujer Judith, con quien tuvo a su hijo Charles, Nasso sirvió a la Fuerza Aérea Norteamericana. Oh. Durante 18 años llevaron una vida tranquila en Nevada, donde trabajaba como fotógrafo. Los problemas mentales de su primogénito sufría esquizofrenia con episodios de violencia. Hicieron que luchara por su tutela una vez divorciado. Los servicios sociales le acusaban de dejadez en los cuidados. Algo que Joseph combatió hasta el final, convirtiéndose en su tutor legal. Charles era su misión en la vida, explicó. Right. A ver, durante los siguientes 30 años, Nasso se mudó en varias ocasiones de ciudad. Además de en Nevada, vivió en San Francisco y en la área de la Bahía en Oakland, en el condado de Sutter, próximo en la ciudad de Yuba, e incluso estuvo en Sacramento y Reno. Los datos sobre su paradero desde la década del 1970 hasta 2004 fueron claves para encontrar la conexión con los homicidios que perpetró el criminal que perpetró. El criminal siempre estuvo cerca de sus víctimas. El 10 de enero de 1977, una llamada anónima alertó a la policía del hallazgo de un cadáver en pleno desierto cerca de California, de la Californian Fairfax. Roxanne Rogish, una joven pelirroja de 18 años y que presumamente ejercía la prostitución, apareció desnuda, maniatada y con unas medias apretándole el cuello. Según los primeros indicios,
indicios. Inicialmente la violaron brutalmente para después acabar con su vida mediante estrangulación. Pasé a las indagaciones que se realizaron. En primer momento se creyó que fue obra de una proxeneta. El caso terminó enfriándose. As usual. Como siempre, estos hijos de puta archivando casos. Oh, yeah. Dice, un año después, el 13 de agosto de 1978, otra joven de 22 años, Carmen Lorraine Colón, apareció en las mismas circunstancias. Y a tan solo 30 millas de la primera víctima, también fue violada, golpeada y estrangulada hasta la muerte. Su cuerpo fue hallado en la carretera que conectaba Crockett y Port Costa, California. Fue un agente local que investigaba un tiroteo quien se topó con el cadáver y en fase de descomposición. Wow. En 1981 se mató a Sharika Patton, de 56 años, cerca del depósito naval de Tiburón. En aquel momento, Nassau residía en el área de la bahía, muy próxima a su vez del domicilio de la mujer. Aunque los investigadores tuvieron al asesino en el punto de mira, finalmente no encontraron pruebas concluyentes para detenerlo. Yeah, so like hay muchas fotos de mujeres que se miran en mi computer, but yeah. El cuarto asesinato se produjo en mayo de 1992 cuando Renee Shapiro, más conocida como Sarah Dillon por ser groupie de Bob Dylan, se dirigía a un concierto del cantante en San Francisco. Jamás llegó a la cita y su cuerpo se encontró tiempo después con los mismos signos violentos que las anteriores víctimas. All right. Pamela Parsons, una camarera de 38 años y residente en el condado de Yuba, sufrió una muerte violenta similar en 1993. El cuerpo de la mujer fue encontrado en una zona rural próxima. Lo mismo pasó con Tracy Tafoya en 1994. Fue drogada, violada, estrangulada y abandonada cerca del cementerio de Marysville. Tenía 31 años. En estos dos últimos casos, Nassau había mudado recientemente a la zona de Yuba. Okay. So, el alfabeto. Con 5 cadáveres, la policía comenzó a elaborar un perfil sobre el presunto asesino hombre con predilecciones por las prostitutas que empleaba gran violencia durante las agresiones sexuales y se decantaba por el estrangulamiento y que elegía zonas rurales o de acceso remoto para abandonar los cadáveres. Pero había un detalle más llamativo. El criminal estaba obsesionado con el nombre de sus víctimas. Tanto la inicial del nombre como la del apellido empezaban con la misma letra. Este detalle despertó el interés de los detectives que recordaron otra serie de asesinatos cometidos en Rochester, New York, en los años 70 por el denominado asesino del alfabeto. Curiosamente, Nassau también residía en la zona por aquellas fechas. All right. So, se trataba de los asesinatos de 3 niñas entre 1971 y 1973. Carmen Colón, de 10 años, y Wanda Walkowicz y Michelle Mainza, de 11 años. Aunque las víctimas eran menores, sí había semejanzas con las de California. Sus nombres y apellidos comenzaban con la misma letra. Fueron golpeadas y violadas salvajemente, murieron por asfixia y sus cuerpos aparecieron en parajes inhóspitos. Sin embargo, el ADN hallado en el cuerpo de Walkowicz no coincidía con el de Nassau. Otra de las obsesiones de este asesino tenía que ver con la lencería femenina. Nassau robaba conjuntos de ropa interior en tiendas y centros comerciales. En una ocasión, ya en 1995, le detuvieron por haberse apropiado de 30 prendas para mujer en Oakland.
O sea que aparte de asesino, violador y toda la mierda, era un fetichista. Oh, yeah. Ay, ya lo veo midiéndose las tangas. Yeah. Los calzones ahí, las lingerie. Ay, no, qué horror. No creo que se las medía, like I just... Bueno, eso era lo que lo incitaba al crimen. Yeah, so... Let's see. No era su primer pez. Un año antes también le pillaron hurtando en Yuba, y en 2003 y 2009 robó en varios comercios de alimentación. Tras pasar en un tiempo entre rejas, fue puesto en libertad condicional. Yeah. Yo no sé por qué no les regalan un buen plomazo en vez de ponerlos en libertad condicional. O sea, todo, para mí todo violador y personas de esa calaña, mejor deberían ejecutarlas de una en vez de dejarlos libres porque vuelven a reincidir. O sea. Oh, yeah. Hasta ese momento nadie conocía la doble vida de Naso. Ni siquiera su tutor de la condicional, Wes Jackson. ¿Pasó algo? Bueno, creo que pasó algo por acá. Vamos a esperar que se vuelva a reconectar. Bueno, retomando el tema, estamos hablando de lo que son los asesinos seriales. Ahorita Marisol se reconecta. Hola, ¿qué pasó? Oh, sorry. No, me llamaron y I'm sorry. Okay. So, estábamos hablando de que nadie conocía la doble vida de Naso, ni siquiera su tutor de la condicional, Wes Jackson. So, básicamente nadie sospechaba, like, cosas así. Fue durante una de sus visitas sorpresa al domicilio del delincuente que descubrieron lo que había estado tramando en los últimos 30 años. Naso, que en aquel momento vivía en Reno, abrió la puerta a Jackson. Era el 13 de abril de 2010 y la labor del tutor era inspeccionar la vivienda para corroborar que estaba cumpliendo con la ley. Durante el registro, encontró una pistola y varias cajas de balas escondidas en un cenicero. El delincuente fue inmediatamente arrestado y trasladado a la cárcel de Nevada. Mientras varios agentes realizaban una exploración más profunda de la vivienda, se toparon con otro descubrimiento: más de 4,000 fotografías de mujeres en ropa interior. Wow. Posando inconscientes y de un modo nada natural. Algunas parecían desmayadas o muertas, aseguró el oficial Ryan Peterson. Además, dieron con una especie de diario donde Naso detallaba a una la descripción de las víctimas y a su lado anotaba distintas ubicaciones geográficas. Estas últimas correspondían al lugar exacto donde después se encontraban sus cadáveres. ¿Qué loco va? Muy, muy loco. Durante años, este serial killer se dedicó a registrar los asaltos frustrados de las violaciones y los asesinatos cometidos. La muchacha del norte de Buffalo era muy bonita. Tuve que dejarla inconsciente primero, escribió en una de sus páginas. So you liked her. En un año después, y tras recopilar todas las pruebas, las autoridades pudieron acusar formalmente a Joseph Naso de los asesinatos de Rogash, Colon, Parsons y Tafoya, de las 3 niñas de Rochester. Jamás se obtuvieron pruebas concluyentes, como tampoco se lograron identificar el resto de mujeres que aparecían en el denominado diario de violación. O sea que no las registraba todas, solo registraba algunas, las que a él más le gustaban o... Oh, mira eso. Así parece. El juicio. El 13 de abril de 2011 dio comienzo el juicio ante este casi
octogenario que trató de defenderse a sí mismo sin ayuda de ninguna letrado autorizado. No solo explicó que ya se había autorrepresentado en procesos civiles con anterioridad, sino que en esta ocasión quería ser el primero en investigar lo sucedido. Aunque pudiese recaer sobre él la pena de muerte, pese a las pruebas que aportadas sobre la víctima, las fotografías, las entradas del diario, Nassau negó que alguna de dichas imágenes representase a mujeres en poses forzadas de esclavitud o muertas. Y aunque admitió que tuvo 2 incidentes sexuales a finales de los años 60, el acusado en ningún momento reconoció cometer violación forzada alguna o, por supuesto, un asesinato. Interesante. Tiró por tierra los análisis de ADN que lo incriminaban, asegurando que fueron colocados deliberadamente sobre dos de los cadáveres. Siento compasión y remordimiento por cualquiera que fallezca y por las personas que deja atrás, pero yo no cometí estos crímenes, no soy monstruo, dijo en la sala. Eso básicamente negó todo. El 20 de agosto de 2013, en jurado popular, le declaró culpable de los 4 asesinatos. Le declaró culpable de los 4 asesinatos y el 22 de noviembre el juez Andrew Sweet le sentenció la pena de muerte. Nassau tenía 79 años. Usted ha hecho de este mundo un lugar peor, dijo el magistrado durante la lectura del veredicto. Es usted un depredador despiadado, un ser patológicamente inestable, un hombre malo y perturbado. Espetó. Así que por sus crímenes atroces lo sentenció a la pena máxima. ¿Y cuál era esa pena? Tras escuchar la sentencia, Nassau tuvo una reacción de lo más grosera. Levantó su dedo corazón e hizo una peineta a la sala del tribunal. O sea, ¡pluk! Le valía un pepino a ese desgraciado. Esa fue su respuesta tras convertirse en el preso más anciano en llegar al corredor de la muerte en California. Actualmente sigue manteniendo su inocencia y espera el día de su ajusticiamiento. En cuanto a los crímenes de Rochester, jamás se encontró al culpable y las pruebas de ADN exoneraron a Nassau en 2007. Pese a la conexión entre ambas series de asesinatos, a día de hoy las muertes de las 3 menores siguen sin resolverse. El culpable todavía está en libertad. Fin. No te lo puedo creer. Yeah. La justicia para mí, o sea, funciona solo para el más débil. Esa es una realidad bien grande y pues ni modo, es de cuidarnos cada quien, es de hacer así como de cuidarse entre la misma comunidad, ¿no? Esa es toda la información que traes acerca de este tipejo que ojalá se muera de una mala comida ahí en la cárcel, que no salga, que no vuelva a ver la luz del día. Yes, ma'am. Yeah. Imagínate que a mí me pasó un percance en agosto 14 del año pasado. Me asaltaron a la entrada del edificio, me golpearon. Tengo una cicatriz por acá, la otra la tengo en esta parte de acá porque me golpearon bien feo. Y hasta el sol de ahora, el tipo que me golpeó no lo han encontrado. Solo imagínate que no pasó a más, no me mató. El tipo pudo haberme matado, andaba un gran puñal y bueno, Satán sabrá por qué no me mataron ese día, todavía no me tocaba, pero imagínate esta pobre gente que las matan, las violan, hacen con ellas lo que quieren y la justicia como que nada, pero bueno. Ahora yo te voy a contar una historia, que es la historia del amo de la caja de juguetes.
Este tipo se llama David Parker Wright. Ese es el nombre que le dieron. Ajá. Nuestra fuente es script.com. Sacamos toda la información de este tipo de allí. Sabemos que hay muchos más asesinos seriales y mucho más famosos, pero no queremos destacar como temas de personas tan trillados como los que ya sabemos, lo que todo Internet, lo que todo Facebook habla. Nosotros vamos a hablar de algunos asesinos, los menos conocidos, pero que sí han tenido como demasiados asesinatos. Y la historia cuenta que se debe poner a la esclava en posiciones muy incómodas y describirle lo que se le va a hacer. Es importante impedir que piense demasiado. Ese era el manual de procedimiento que tenía este tipo llamado David Parker Wright. La ciudad de Paloma Hot Spring, en Nuevo México, Estados Unidos, cambió su nombre en 1950, bautizándose como True or Consequence, verdad o consecuencias. El extraño nombre surgió cuando el exitoso programa de televisivo True or Consequence, presentado por Ralph Edwards, estaba celebrando su 10º año en pantalla. Como medida publicitaria se organizó un concurso en el que se invitaba a participar a ciudades de todos Estados Unidos si querían cambiar de ciudad, comúnmente llamada T or C, o se convertiría en el hogar de los asesinos más célebres de Estados Unidos. David Parker Wright nació el 6 de noviembre de 1993 en Belén, Nuevo México, Estados Unidos. Desde niño sufrió el abandono de su familia y sus padres se desentendieron de él todo el tiempo. Pese a ello, se graduó de la escuela secundaria de Valley en Albuquerque en 1957. Desde muy joven se acostumbró a mirar pornografía y se masturbaba compulsivamente. En 1959 se casó con una chica del pueblo, ingresó al ejército de Estados Unidos y fue trasladado al extranjero. Pasó 3 años en el ejército y aprendió a ser mecánico. En 1961 se divorció. Se volvió a casar y volvió a divorciarse. Todo eso en un periodo de 6 meses. ¡Qué hijo de puta! Casamientos instantáneos marca Acme. Cásese hoy, divórciese mañana, tipo Las Vegas. Pero ¿que no tenés que esperar unos cierto tiempo del divorcio? Bueno, yo creo que en aquel entonces era como un poco más fácil. Hoy creo que después de los 5 años ya está gratis, te sale el divorcio, algo así, pero también dependiendo del estado en el que vivís, o sea, creo que aquí influye mucho eso. Ok, en 1966, David se casó con Glenda Burdine en Albuquerque. Un año después, Glenda dio a luz a su hija, a la que se le puso el nombre de Glenda Jane, pero a la que todos llamaban Jessie. En 1969, David obtuvo su certificado de mecánico de aviones y durante los 2 años siguientes enseñó mecánica de motores en la conocida Escuela Espartana de Aeronáutica. Todas las personas que conocían a David Parker Wright le querían y decían que era un genio de la mecánica. Durante todo ese tiempo, David viajaba constantemente, siempre trabajando en puestos bien pagados del sector. En esos años, su tercera esposa obtuvo el divorcio. Durante todos sus viajes se mantuvo en estrecho contacto con su hija Jessie, ya que era una adolescente. Parker Wright se sentía fascinado por el sexo sadomasoquista. Habría sido uno de los motivos por los cuales sus esposas habían decidido divorciarse. Siempre necesitaba más, causar más dolor, ejercer más dominación, tener más control. Este rasgo llegó a ser patológico y sus mujeres no pudieron sobrellevarlo. Tras su última separación, se asentó en el Elephant Butte, ciudad cercana a True or Consequence, en una caravana doble. Al lado de su caravana había otra más pequeña que él llamaba la caja de juguetes. Fue concebida y planeada cuidadosamente. A través de muchos meses, Parker Wright la equipó con un sistema de poleas, esposas y una silla. Y una silla ginecológica. ¡Qué hijo de puta! Es espantosa esta historia, pero se la voy a seguir contando. Se refería siempre a sus instrumentos como sus amigos. Entre ellos habían látigos, cadenas, poleas, correas, abrazaderas, clavos, jeringas, agujas, mazos, candados, juguetes sexuales de toda clase, cuchillas, cables eléctricos, un generador, velas, sopletes, taladros, hojas de afeitar, cuchillos, picayelos, velas, bolsas plásticas y sierras quirúrgicas. Faltaron los cigarros. Y las cervezas, obviamente. Pero bueno, eso era el equipo que este hijo de puta tenía.
Además, había una serie de muñecos colgados simulando torturas y esclavitud, y una copia de la novela Psicópata americano de Bret Easton Ellis. Dentro de la caja de juguetes, Parker Wright le realizó diagramas detallados mostrando los diferentes métodos y técnicas que planeaba para utilizar para infligir dolor. Realizó además un manual de procedimiento en el que detallaba cómo debía tratarse a las que serían sus esclavas sexuales. Entre otras cosas, mencionaba la servidumbre. Él decía esto: la servidumbre es una necesidad, por supuesto, y el collar del cuello se considera permanente. Se debe aplicar métodos de tortura psicológica, incluyendo una venda en los ojos y una deliberada aproximación lenta en cada tortura. El abuso verbal es parte de cada movimiento. Se debe poner a la esclava en posiciones muy incómodas y describirle lo que se le va a hacer. Es importante impedir que piense demasiado. Eso era lo que él escribió en ese diario que él llevaba, ese diario de asesinatos. Se debe enfatizar la importancia de mantener tanto su mente como su cuerpo en un continuo estado de estrés. El objetivo es hacerla dócil y dispuesta a hacer lo que se le indique. Deben aplicarse técnicas como el aislamiento, abuso sexual y ocasionarle favores pequeños. La mejor manera de hacer una esclava maleable. Ella no sabrá entonces qué esperar. Empezó a ligarse a chicas en los bares, en su mayoría drogadictas, algunas también eran prostitutas, y él las contrataba, las llevaba a casa, las invitaba a la caja de juguetes y allí las sometía. Al principio eran juegos rudos, pero sin mayor trascendencia. Algunos golpes, sexo duro, doble penetración, uso de látigos y cadenas. Muchas de las chicas regresaban para otra sesión. Sin embargo, una de ellas se quejó y Parker Wright fue detenido por la policía. Explicó que era verdad que era amante del sadomasoquismo y que le gustaba atar a sus compañeras sexuales, pero siempre con consentimiento. No se le imputó ningún cargo y él siguió llevando mujeres. Entre ellas llevó a Angélica Montano, la primera a quien torturó y violó durante días antes de dejarla libre. Ella tuvo pesadillas durante mucho tiempo y murió de neumonía meses después. En 1995, Jesse fue a visitar con su padre en la caravana de Elephant Butte. No tardó en hacerse cliente habitual de los bares y sitios por donde andaban los drogadictos en True Consequence. Mientras estaba de fiesta en un bar llamado Blue Waters, conoció a la atractiva Kelly Garrett. Las dos mujeres se hicieron grandes amigas. O sea que la hija de él se hizo amiga de esta Kelly, ¿qué te dije? Kelly Ward. Una noche, después de emborracharse y fumar marihuana, Jesse invitó a Kelly a su caravana para despejarse tomando un café. En cuanto a Kelly entró a la caravana, David Parker Wright le puso un cuchillo contra la garganta. Jesse le colocó un collar de castigo para perro con pinchos. Luego la sacaron de la caravana principal y la llevaron a la caja de juguetes, donde la desnudaron y la colocaron en la silla ginecológica. La hicieron escuchar una cita de 5 minutos grabada por Parker Wright, en la que éste explicaba que la tendría cautiva varios días y que la haría sufrir muchísimo, sometiéndola a reiteradas violaciones y torturas sexuales. Tendría sexo con animales, le metería toda clase de objetos en el ano y vagina, estarían sus pezones hasta casi, estiraría sus pezones hasta casi arrancárselos. Y estaría obligada a darle sexo oral a Parker Wright cada vez que él lo deseara. No valía la pena gritar porque la caravana era a prueba de sonidos. Después de que sus captores se cansaran de ella, le darían droga y no recordaría lo que había pasado. Luego la liberaría. Al oír esto, Kelly perdió el conocimiento. Parker Wright se describía a sí mismo en otra de sus cintas de audio como el amo del calabozo o el amo de la caja de juguetes. Con una afiliación con la iglesia de Satán, sus esclavas sexuales no eran solo para su propio uso, afirmaba, sino para todos los miembros de su congregación. Cosa que no era cierto. Aclaro de antemano, no tenían nada que ver.
Durante 3 días y 3 noches mantuvieron a la chica amarrada completamente desnuda en la caja de juguetes. Le colocaron una sábana bajo las nalgas para que no se ensuciara el suelo al orinar y defecar. Mantuvieron sus piernas abiertas y flexionadas todo el tiempo sin que ella pudiera moverse. Le colocaron pinzas en los pechos, las cuales estaban sostenidas por cables que jalaban los pezones. Bastaba un mínimo movimiento e inclusive la simple respiración para causarle un profundo dolor. Parker Wright se dio gusto con ella. Abusó de ella vaginal y analmente. La penetró por el recto con dildos enormes, la azotó, le aplicó choques eléctricos en el clítoris, le causó quemaduras, la golpeó, documentó todo este crimen, todos estos crímenes posteriores en fotos y video, grabando casi todas las mujeres que llegaban allí. En la filmación captó un tatuaje que Kelly tenía en la pierna. Ese tatuaje permitiría ubicarla tiempo después. Finalmente la llevaron a la casa de su suegra, donde Parker Wright le agradecieron por llevar a la nuera drogadicta. Sin embargo, Patrick, su esposo, desde hacía apenas 16 días no estaba tan agradecido. Pensó que entre su mujer y Parker Wright debía haber habido escarneos amorosos, así que la echó de la casa. Los secuestradores la llevaron entonces a un bar cercano y allí la dejaron. O sea que hasta después de apaleada, apedreada, porque el esposo de ella no creyó la historia que este tipo le llegó a decir. Mary Parker, de 21 años, era madre soltera de 2 hijos y se ganaba la vida como prostituta. También conoció a Jessie en un bar. Jessie, que era adicta a las drogas y al alcohol, se hizo buena amiga de Mary. Al cabo de poco tiempo, Mary fue atraída hasta la caja de juguetes después de que aguantó 2 días de brutales torturas y violaciones. Un examante, Dennis Roy Jancy, fue llevado a Elephant Butte, donde vio a Mary desnuda y casi moribunda. Parker Wright lo amenazó con una pistola y lo obligó a estrangular a Mary con una cuerda. Jessie, Parker Wright y Roy Jancy envolvieron su cuerpo en una manta y la llevaron al desierto, donde enterraron el cadáver. Aunque Mary se echó en falta, pronto cayó en el olvido. Cindy Lee Handy primero fue amiga de Jessie y luego de su padre. Cindy era de Seattle, donde sus 3 hijos vivían. Se había trasladado a Nuevo México para evitar ser arrestada por falsificación, robo y posesión de drogas. También padecía de psicosis maníaco-depresiva. A principios de 1999, cuando Jessie Parker Wright fue a visitar a sus familiares en Galveston, Texas, su amiga Cindy fue a vivir con David. Este le llevaba 21 años de edad y le tenían tan dominada que solo fueron necesarios unos meses para que fuera entrenada para conseguir víctimas para la famosa caja de juguetes. O sea, de que el tipo había entrenado a su hija para que le consiguiera víctimas. Vamos a ver el desenlace de esta chava después, es bien cabrón. La prostituta Angelica Montan se trasladó a True o Consequence en 1998. Conoció a Cindy Handy en un bar y con engaños la llevaron a la caravana. Así empezó su tortura, sodomía y violación. Cuando la pareja se cansó de abusar sexualmente de su víctima, la llevaron a una cierta distancia y la dejaron tirada en la carretera. La mujer sobrevivió. Paró a un conductor que pasaba por allí. Al principio, Angélica y su padre, al que le contó las vejaciones a las que fue sometida, planearon matar a Parker Wright y a Cindy. Repentinamente, el padre falleció de muerte natural y Angélica decidió olvidar el asunto. Una gran cantidad de mujeres siguieron pasando por la caja de juguetes. Parker Wright se volvió cada vez más sanguinario y más cruel y empezó a mutilar a algunas de ellas. Les cortaba los pezones, les perforaba el clítoris con agujas, les metía 2 o 3 dildos en el ano hasta causarles desgarramientos. Les quemaba los labios vaginales con flamas. Les aplicaba picanas eléctricas y pistolas de choque para dejarlas inmóviles pero conscientes. O sea, solo era lo de la tortura. También las encerraba en una caja similar a un ataúd donde las dejaba por varias horas, según declararía Cindy años más tarde. Muchas de ellas fueron asesinadas por Parker Wright mediante estrangulamiento y asfixia. A algunas les colocaban bolsas de plástico en la cabeza hasta que morían y a una la desangró lentamente.
todo mientras las violaba. Parker Wright afirmaba que en el momento de la agonía y la muerte, la vagina o el ano de su víctima se contraía espasmódicamente y le causaba mayor placer. Pero aquello no duraría mucho más. Cynthia Vigil, una prostituta que se subió al vehículo de Parker Wright con una promesa de ganar $30 por practicarle sexo oral, también fue secuestrada y llevada a la cámara de la tortura. Cindy y David la martirizaron durante varios días. Durante su estancia allí, Cindy le contó que David Parker Wright había atrapado a cientos de chicas a lo largo de los años. Algunas habían sido drogadas para no recordar sus vejaciones y otras habían sido llevadas a la frontera de México, donde habían sido vendidas como esclavas sexuales. A otras simplemente las había matado o habían muerto al no soportar los atroces dolores. Una tarde, mientras Parker Wright estaba afuera, Cindy dejó la caja de juguetes para ver televisión. Cynthia Vigil vio las llaves de las esposas en una mesa cercana, pudo colocar su pie alrededor de las patas de la mesa y arrastrarla hasta su cama. Logró abrir las esposas, pero cuando lo estaba haciendo, Cindy volvió, gritó y le estrelló una lámpara a Cynthia en la cabeza. Cynthia agarró un punzón para romper el hielo y logró golpear a Cindy varias veces en la cabeza, dejando a su adversaria inconsciente. Cynthia, la primera chica que lograba escapar de la caja de juguetes, salió corriendo completamente desnuda y lesionada por la carretera. Las piedras de la carretera le lastimaron las plantas de los pies, pero eso no le importó. Llevaba al cuello un collar de castigo hecho de acero con una cadena colgando de él. Los automovilistas se detuvieron al verla, pero al observar su estado decidieron seguir adelante y no auxiliarla pese a sus súplicas. Corrió hasta ver una casa rodante con la puerta abierta. Se precipitó adentro, cerró la puerta y le rogó a una sorprendida mujer que estaba viendo el televisor que la ayudara. Entre tanto, Cindy logró localizar a Parker Wright, quien regresó apresuradamente a la caravana, recogió a Cindy y se marcharon juntos en su camioneta Toyota. Llegaron demasiado tarde. La mujer había llamado a la policía. 2 agentes respondieron a la llamada. Al verlo, Cynthia gritó histéricamente, estoy viva, estoy viva. Trató de calmarse y aunque era difícil, les dijo que había sido secuestrada por un hombre que, junto con una mujer, la habían torturado durante días con una extraña colección de instrumentos médicos y sexuales. Cynthia denunció lo ocurrido y la pareja fue asesinada y la pareja asesina fue detenida por la policía. Ambos llevados al departamento de policía, donde dieron declaraciones coincidentes. Habían estado tratando de ayudar a Cynthia a controlar una terrible adicción a la heroína. Pero Cynthia, a la que no se le había suministrado drogas para que no recordara sus vejaciones, dio un informe detallado de los abusos sexuales que había sufrido a mano de sus captores. Los agentes ingresaron a la caja de juguetes, se encontraron con la confirmación de aquella historia. Decomisaron los instrumentos de Parker Wright y encontraron los videos y las fotografías de las víctimas. David Parker Wright parecía un tipo normal. Nadie informó haber tenido ningún problema con él. No tenía antecedentes penales y que nunca había habido sospechas sobre lo que podría estar haciendo en su propiedad. En su propiedad que había rentado desde el servicio de parques. Los médicos intentaron infructuosamente hallar un delito cometido por él, pero lo único que encontraron fueron declaraciones de sus ex esposas acerca de la vida sexual. Y aunque el gusto por atar, amordazar, dar azotes a las mujeres no era algo tan extraño y se limitaba a juegos sexuales practicados por una pareja normal. Después de buscar en todo el remolque doble, la policía volvió su atención a los acres que rodeaban el lugar donde el remolque estaba. Peinaron la zona y encontraron fragmentos de huesos, pero resultaron ser de animales. El 1 de abril, el FBI destinó a 100 agentes al trabajo. La ciudad turística de True or Consequence se convirtió en la sede de la policía y los medios de información. El resultado de la serie de investigaciones y juicios era predecible. Dennis Roy Yancey se declaró culpable del asesinato en segundo grado y de conspiración para cometer un asesinato en el caso de Mary Parker, a cambio de su cooperación para el enjuiciamiento de Parker Wright.
fue sentenciado a 30 años de cárcel, 10 de los cuales fueron suspendidos. Obtuvo el derecho a salir en libertad condicional en el año 2020. O sea que ese hijo de puta anda libre. Un motivo más para no salir de la casa. nadie supo ni nadie sabrá, o sea, no, y lo cabrón del caso es de que estos tipos les dan una nueva identidad y te los ponen en otros lados. Fíjate que hay una aplicación que se llama Predators Around You, algo así creo que se llama. En esa la podés bajar a tu teléfono y puedes poner tu código postal y todo, y ellos te indican cuál es la cantidad de depredadores sexuales que hay a tu alrededor. Esa es bastante buena esa aplicación, por cierto, yo la tengo. Y es increíble ver cómo los reubican cerca de escuelas, cerca de lugares donde hay víctimas que pueden, ellos pueden hacer de todas ellas una víctima muy, muy frágil, ¿me entiendes? Ahora bien, Cindy Lee Handy también colaboró con la fiscalía dando pruebas contra David Parker Wright. Entre otras cosas, declaró que había visto a Parker Wright torturar, violar, matar a una niña dentro de la caja de juguetes, pero insistió absurdamente en que la pequeña lo había consentido. También afirmó que David Parker Wright había matado a un socio de negocios de Phoenix, Billy Wright Bowers, y luego entre los dos arrojaron su cadáver en el lago. Parker Wright le había abierto el estómago para que se hundiera. Dijo que él se había deshecho de muchos cadáveres en el lago y en los barrancos de Nuevo México. Según Cindy, cuando se conocieron, Parker Wright le había dicho que había matado a 40 personas en 40 años. Las autoridades siguieron la búsqueda en 10 estados diferentes utilizando un radar de penetración de tierra y perros detectores de cadáveres, pero jamás se encontraron los cuerpos. Solo se halló el de Billy Wright Bowers. Cindy se declaró culpable de múltiples delitos con respecto a Cynthia Vigil y fue sentenciada a 36 años de cárcel. Durante su estancia en prisión daría numerosas entrevistas para programas de televisión. Por su parte, David Wright Parker se enfrentó a 12 cargos de abuso sexual, secuestro y conspiración. Varias de sus víctimas presentaron testimonios contra él y algunos se reconocieron en los videos. El 14 de julio, los periódicos informaron que el juez Mertz había declarado nulidad del juicio y aunque los miembros del jurado habían deliberado durante más de 8 horas, afirmaron que no pudieron llegar a un acuerdo sobre los 12 cargos. De los miembros, no consideraban a Parker Wright culpable de asalto criminal. Las declaraciones de las víctimas no los habían convencido de que Parker Wright las hubiera mantenido ahí contra su voluntad, por la gran puta. O sea que estaban viendo todas las mierdas que estaban pasando y los hijos de puta consideraban de que ellas habían llegado por su cuenta. Es increíble cómo estos tipos le lavan el cerebro a los demás, man. No es seguro que las estuvieran torturando, dijo un reportero del New York Daily News. Uno de ellos. Hay una gran cantidad de personas que disfrutan el sexo duro. ¿Te imaginas? Ahora, con razón, tanta feminista loca. O sea, huevo, men. O sea, ahora como que ya estás entendiendo la otra cara de la moneda de por qué ahora hasta les decís fuchi y ya toda la mara ahí escandalizada me trató mal y me dijo esto y que no sé qué, pero tienen razón. O sea, imagínate cómo puede ser posible que viendo todas las pruebas encontraron grabaciones, encontraron todo y todavía ellos diciendo de que no era posible, que tal vez estaban ahí por consentimiento. O sea, está cabrón. El fiscal del distrito, Ron López, hizo una declaración acerca de su decepción por el veredicto, pero dijo no estar sorprendido. Desde el principio sabía que este era un caso débil y que las propias víctimas serían sometidas a un juicio moral. Se trataba de chicas drogadictas, alcohólicas o prostitutas que se emborrachaban en los bares y accedían a dar sexo oral a cambio de unos billetes. Sin embargo, López y su equipo declararon su intención de volver a acusar a Parker Wright en una fecha posterior. Esto no ha terminado todavía, dijo. Lo acusaron de más cargos y consiguieron un nuevo juicio. La selección del jurado comenzó en noviembre del 2000 con Jim Jones como fiscal, pero solo unos pocos días después murió el juez Mertz. Para variar, se le ocurre morirse al otro, al que llevaba el caso.
¡Qué mierda! Finalmente, el 9 de abril del 2001, el juicio comenzó. Las mismas personas testificaron, incluyendo las víctimas. Kelly Garrett estuvo presente. La habían encontrado gracias al tatuaje que se había hecho, que se veía en la filmación de su tortura. El nuevo abogado David Parker Wright, Lee Macmillan, le preguntó a una de las mujeres por qué se había tomado 3 años para denunciar lo ocurrido. También señaló varias diferencias con su testimonio en el juicio anterior. Ella solo atinó a explicar que su memoria era confusa. El abogado sugirió que todo era una fantasía. El fiscal reprodujo otra vez la cinta de audio y los videos. La víctima gritó y lloró mientras miraba, pero los miembros del jurado no mostraron ninguna reacción. Parecía muy probable que quisieran absolver a Parker Wright, al igual que el primer jurado. Se mostraron los dibujos realizados por el asesino, pero tampoco hicieron gran mella en las personas del jurado. Los investigadores seguían buscando indicios de la propiedad de Parker Wright. Una vez más, Parker Wright se declaró no culpable, pero una semana después llegó un acuerdo de la fiscalía. Dijo que estaba dispuesto a declararse culpable de los cargos a cambio de cerrar un trato para ayudar a su hija. Ella recibiría 5 años de libertad condicional y la fiscalía aceptó y todo se llevó a cabo conforme lo acordado. Fue sentenciado a un total de 223 años de cárcel. Jessie Parker Wright, a cambio de brindar pruebas contra su padre, fue sentenciada a 9 años de cárcel con suspensión de 6. Como había cumplido 3 años de cárcel antes de su enjuiciamiento, fue puesta en libertad, pero Parker Wright pronto apeló la sentencia y dijo que su declaración no había sido voluntaria y que su mente se nubló porque estaba agotado por su mala salud, los medicamentos y la presión ejercida por su abogado. Un panel de 3 jueces rechazaron el recurso, declarando que Wright había consumido dosis normales de su medicación en el momento que hizo la oferta y no se había quejado de una presión indebida de su abogado. Por lo tanto, el acuerdo se mantuvo. Aunque jamás pudo encontrarse un solo cadáver, se consideró que había matado por lo menos 14 mujeres. Las autoridades mexicanas lo señalaban además como uno de los principales sospechosos de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. David Parker Wright declaró: a él le gustaba hacer felices a las mujeres. Su placer es mi placer. Había tenido derecho a la libertad condicional en el año 2100, pero el 28 de mayo de 2002, justo cuando estaba a punto de ser transferido a la población carceraria general en el establecimiento correccional del condado de Lea, David Parker Wright sufrió un ataque al corazón y murió. ¡Qué hijo de puta! Se murió el muy perro. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ay, no, cómo odio la muerte en estos casos. Tuvo que haber ido a pagar a prisión porque se tuvo que haber muerto. Pero bueno, le dio un ataque al corazón y se murió. Tenía 62 años de edad y no pasó ni un solo día de su condena en prisión. Ay, no. La tuvo fácil. La tuvo fácil el muy hijo de perra, man. En noviembre de ese año, la policía estatal abrió oficialmente la caja de juguetes al público, con la esperanza de que la atención renovada de los medios podría ayudar a identificar a otras víctimas y sospechosos. Dentro había un cartel que decía: habitación de la servidumbre. La cama obstétrica todavía estaba ahí, con pinzas, cables eléctricos, correas y cadenas. Los periodistas también pudieron ver un armario de acero lleno de numerosos instrumentos quirúrgicos y cerca de él estaba el ataúd para aterrorizar y contener a las víctimas. La fascinación que el lugar ejerció en el público fue enorme. Muchos programas de televisión, películas y libros se forjaron alrededor del célebre torturador David Parker Wright y la caja de juguetes. Se habían ganado a pulso un lugar en la historia criminal más negra de Estados Unidos. Sí, bueno, chavos, esta ha sido la historia de la caja de juguetes. No es es basada en hechos reales, hay casos policiales. De verdad que muchas veces la realidad
es más fuerte que la ficción y te imaginas, o sea, es bien cabrón y eso lo pone a uno un poco más temeroso de salir. Bueno, yo de por sí casi ni salgo y cuando salgo pues es a lugares que realmente conozco. Obviamente me gusta ponerme jarras del culo, pero solo en mi casa porque los toco, no tomo más que solo agua. O sea, no. Y es bien cabrón porque imagínate las chavas que se llevaba casi siempre eran personas que estaban disfrutando de algún trago en algún bar o algo por el estilo, se las llevaba y ya. Es de tener bastante cuidado y qué cabrón. Lo que más me aterra es que se tienen que morir antes de la condena, o sea, eso es lo que a mí me da ñañara, es lo que a mí me pone mal. Pero en la otra vida lo pagarán. Bueno, igual o peor, eso sí, de aquí no se van a ir así nada más, o sea, tienen que ser juzgados y enviados a pagar. Bueno, hoy vamos a dar los saluditos a todas las personas que nos sintonizaron. Vamos a ver acá desde el principio, tenemos a Jake Allen que nos estuvo viendo desde Virginia. Tenemos también a Mario Pérez que nos estaba viendo desde WhatsApp, a El Salvador, saluditos hasta mi tierra. Jorge Mía que nos está observando en el video, saludos. A Max Dimu Borgir Mergar, saludos hasta Nueva York. Luego tenemos aquí al Chinito Chincanchón, que no sé ni cómo se llama, pero tiene letra china el nombre, me olvido el nombre de él. Y tenemos a Luna Elizabeth Vázquez, gracias por estarnos sintonizando, a Dey González, muchas gracias por vernos, a Julio Ritual, a Luis Fernando, a Tyson Rivera, hasta WhatsApp también, saluditos, abrazotes en la distancia, amigo, a Tyler Elizal de Lemus, saluditos, y bueno, esperamos que les haya gustado el tema. Vamos a ver en qué lunas andamos para el siguiente podcast, a ver de qué se nos ocurre hablar, y bueno, a ver cómo amanecemos de ánimo para ver si hablamos de otra cosa o más suave o más fuerte, más leve, no sé. ¿Qué te pareció el tema de ahora, Marisol? Bien interesante. Me gusta mucho. Sí, me gusta mucho las cosas de asesinos y todo eso. Definitivamente un tema muy tema bastante cabrón, bastante yuca, porque a veces, imagínate cómo los describían como personas calladas, cultas, educadas y por eso es que te digo que las personas calladas dan cosas. Exacto. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Les agradezco a todos la sintonía. Gracias por sintonizar nuestra locura llamada el Late Night de todo un poco. Y bueno, me despido de ustedes, Calero Ramos desde Washington, D.C. y nuestra amiguita Marisol desde las Carolinas. Eso. Nos vemos en la próxima edición, chavos. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches y disfruten hasta la próxima edición de este podcast de todo un poco en nuestro Late Night. Bye. Saludos a todos.